Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Loza Canaval. Soy estudiante de la institución Benemérito Normal del Estado y hoy les hablaré sobre la cultura de la institución escolar. Cuando hablamos de cultura, estamos refiriéndonos a todos los miembros de una sociedad en un conjunto, una abstracción de los comportamientos y formas de pensamiento que experimentan cada uno de los miembros de una sociedad. La organización escolar ha desarrollado sus propias investigaciones y marcos teóricos que han generado un mejor cambio enfocado a los modelos y a las distintas teorías organizativas. Un individuo se socializa, aprende a vivir en la sociedad a la que pertenece, en medida que participa de los distintos grupos e instituciones sociales que lo conforman. La cultura viene siendo propia. ¿Cómo cambió esto la pandemia? Fue así como los tiempos cambiaron, donde ya no formamos algo físico, sino algo digital. El hablar con un maestro por videollamada, el entregar tareas por medio de una plataforma. Nosotros formamos esa cultura escolar porque por quienes hablan, por quienes no hablan, por quienes les gusta participar todo el tiempo, quién está prestando atención, quién no, pero de igual forma no es lo mismo. Necesitamos actualizarnos a las cosas que próximamente podrían venir. El siguiente punto del que les hablaré es sobre la cultura escolar, la aproximación a un concepto complejo. La definición de cultura escolar es todo lo que representa una institución, sus normas, sus maestros, sus alumnos, sus directivos, el conserje, el señor de la tienda. Existen dos tipos principales de clasificaciones. Uno está orientado a la construcción de tipologías que catalogan las culturas escolares, de acuerdo con la posición de ciertos rasgos, y otro tipo de organización de los elementos culturales en diversos niveles según su grado de accesibilidad o visibilidad. La cultura tiene que ver con los valores, significados y creencias, mientras que el clima se refiere a la percepción de esos valores. Investiga los efectos del aprendizaje en las escuelas y de los alumnos. Dentro del primer tipo se encuentran los estudios que retoman las perspectivas de las investigaciones sobre el cambio escolar y sobre las escuelas eficaces. Lo más importante, por ejemplo, es un currículo, formas de enseñanza, evaluaciones y oportunidades de aprendizajes que viven claramente vinculadas a la perspectiva, adoptado a las necesidades e intereses de estudiantes. Un segundo tipo de clasificación consiste en la identificación de niveles o capas para organizar los diversos elementos culturales y describir así la cultura escolar. Ahora la pregunta, ¿cómo cambia esto por la pandemia? Cambia esto por muchos aspectos y el principal fue porque ya no estamos en clases presenciales, sino virtuales, donde nuestro contexto escolar es por medio de videollamadas, donde nuestro ambiente es una computadora y estar en casa. Claro que fomentar los valores siempre sería una clase, ya que nada de esto se pierde. La escuela no solo fomenta el estudio, sino valores. Entonces, la escuela no solamente es algo material, sino que es algo que todos necesitamos para conocernos más y crear un ambiente y una cultura. Alumnos tanto como maestros, cualquier personal forma parte de esta. En el siguiente punto les hablaré sobre la perspectiva cultural de la organización escolar, marco institucional y el comportamiento individual. La organización escolar es un componente básico del proceso educativo. Este se llena por algunas características como lo son el profesor, los métodos de enseñanza, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tienen que adaptarse a nuevos cambios radicales que pueden disponer hoy en día. A conocer a nuevos planes, investigar nuevas cosas, cada vez actualizándose conforme vengan los tiempos. Esto puede que lo abra a unas nuevas perspectivas de investigación y de comprensión, tanto desde el punto de vista del campo de la educación como en el entorno cultural. ¿Cómo cambió esto durante la pandemia? Fue por las enseñanzas que ya no se dan de forma tradicional, ya que los alumnos no se pueden abrir en el aspecto de conocerlos, saber cómo piensan, cómo actúan, y eso nos limita a saber si aprendieron o no de forma correcta, si nos prestan atención,
si escuchan atentamente, si están despiertos, uniformados. No sé si del todo podemos poner propuestas para saber cómo son ellos, cómo intentar acercarnos, pero sí podemos colocar propuestas para mejorar la forma de enseñar, ya que así podremos asegurar una enseñanza reforzada y una educación apta para los estudiantes. En el siguiente punto hablaremos sobre la escuela, el principal centro cultural de la comunidad. La libertad cultural permite que la educación dé un mejor nivel educativo. Se refleja en que los valores, los conocimientos impartan procedimientos y promuevan un cambio de acuerdo a las necesidades del mundo actual. Va de la inclusión a la gente con menos recursos a la que tiene más recursos. En la educación es una condición necesaria para la formación de un país pluralista. Aunque en México todavía le cueste un poco, la idea es llegar a que sea un poco más inclusiva la educación. Se recomienda que las instituciones educativas mexicanas verdaderamente interculturales y bilingües deban garantizar que las condiciones un grupo de personas pueda elegir libremente su identidad cultural y vivir una vida que valoren sin discriminación ni exclusión. La naturaleza transcultural de la educación significa que los valores, conocimientos, procedimientos y estilo de vida de los múltiples grupos interculturales que componen una sociedad se reflejen en planes de aprendizaje, métodos y métodos educativos para la formación de maestros y materiales educativos. ¿De qué forma ha sufrido esto un cambio? Esto pasó conforme los tiempos se actualizaban a nuevas formas de pensar, que las nuevas generaciones ya han pasado por muchos cambios y se pretende que sea más inclusiva, laica y en general para todos. No es la misma educación de hace 10 o 20 años a la que estamos en la actualidad. Esto entra un poquito en criterios porque es lo que forma hoy lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viviendo, porque es un cambio por el que estamos pasando. En cuanto a géneros, esto cambia demasiado, ya que ahora las mujeres pueden ser ingenieros, ingenieros automotrices, arquitectos, etcétera. Al fin y al cabo sigue siendo un cambio para todos y para todas. Como último punto, tomaremos la educación y libertad cultural en México, un camino abierto hacia los estados plurales. El país, al lograr una política fuerte, es obligatoria. Como último punto, tomaremos educación y libertad cultural en México, un camino abierto hacia los estados plurales. El país, para lograr una política fuerte, es obligatorio fortalecer y gestionar la estructura política necesaria para el potencial creativo de la diversidad cultural. Es necesario configurar plataformas sociales para promover la difusión del poder a la función social, especialmente en sus pueblos indígenas, y estos los son más vulnerables. En la constitución de un país inclusivo, aunque el Estado homogéneo sigue reproduciendo políticas racistas y discriminatorias en varias ocasiones, la exclusión cultural surge por la falta de reconocimiento o respeto hacia alguna cultura, el patrimonio de las personas o de la idea de que algunas culturas son inferiores, primitivas o incivilizadas. Está mal ese hecho, ya que no todos sabemos todo sobre todo y no somos alguien para juzgar sobre algo que ni siquiera conocemos. Entonces México está muy bajo en sabiduría en ese sentido. Falta que en las instituciones podamos enseñar y colocar más sobre la diversidad de culturas, porque México es riquísimo en ese sentido. La libertad cultural es la libertad que tienen las personas de escoger su identidad, de ser quienes son, de ser ellos sin miedo a alguna exclusión y sin perder el acceso a otras opciones que les resultan importantes en la vida, como votar, dar su opinión a algún hecho importante. Todo México debería tener esa conciencia sobre esto, ya que, como repito, somos un país con mucha diversidad cultural. Hay que entender esto, si no, no podremos crecer como personas, no podremos crecer como país. Esto
le ha sumado un punto, ya que la educación ha sido el mejor instrumento para la homogenización social, para que nadie sea excluido, todos sean incluidos, ya que conforme con el paso del tiempo, la educación ya de en casa y todo eso lo va cambiando. Hacia el respeto a los demás también es importante, porque de aquí sale de quienes nosotros sabemos, lo que nos han enseñado desde nuestra casa. La misión en la interculturalidad bilingüe es construir una sociedad más justa y equitativa, mejorar y ampliar las oportunidades que tenemos para educar a los pueblos indígenas y promover relaciones más simétricas y respetuosas para que ellos también estén conscientes de lo que hay hoy en día, de lo que podemos hacer, de lo que conocemos, de lo que ellos creen, y es esto, poder darles a entender demasiadas cosas. Entre miembros de diferentes culturas es importante conocerlos igual, ya que de alguna forma entre ellos se podrían relacionar y se haría una riqueza de sabiduría entre todos. Esto debería ser algo natural para nosotros y no algo raro, ¿no? De que veamos a alguien indígena y digamos, ay no, qué asco. No, hay que preguntar cómo son, qué tal la cultura, la comida, etcétera. Y esto debe ser incluso porque aún existen impugnaciones constitucionales en el sistema educativo nacional transcultural. Y bueno, con esto acabo mi presentación. Repito, aquí su servidor Carlos Alberto Leza Canaval.